Lo tenían todo. Una mansión con alberca climatizada, un cuarto solo para juguetes y hasta un robot que contaba cuentos. Pero ninguna noche terminaba en paz. 2 niños ricos, 2 almohadas empapadas, y nadie lo notaba. Nadie. Hasta que una mujer sencilla, con manos cansadas y ojos atentos, decidió romper una regla no escrita, la de no meterse. Lo que hizo, nadie lo esperaba, pero lo cambió todo. Esta es una historia sobre algo que el dinero no puede comprar, sobre cómo, incluso rodeado de lujos, un niño puede sentirse invisible, y cómo un gesto sencillo, de quien menos lo esperas, puede romper un silencio que dolía demasiado. Si tienes 5 minutos y el corazón un poco abierto, esta historia es para ti. Si esta historia te tocó, cuéntanos abajo. ¿Desde dónde la estás viendo? O una historia parecida que hayas vivido o presenciado. Leemos todo. Y tal vez tu historia sea la siguiente que contemos en el canal. Ahora sí, respira profundo y ven conmigo. La mansión parecía sacada de una revista. Fachada de vidrio, jardín simétrico, escaleras de mármol blanco que nadie podía tocar, sin guantes. Pero por la noche, algo rompía el control perfecto del lugar. 2 llantos. Bajos, escondidos, repetidos. Eran los hijos del matrimonio, gemelos, 6 años. Tenían un closet más grande que el cuarto de muchas personas, lonche supervisado por una nutrióloga y juguetes que llegaban en helicóptero. Pero lloraban. Todas las noches. Y nadie lo notaba. Ni los padres, siempre de viaje, ni los guardias, que solo veían pantallas, ni los maestros que enseñaban por compromiso. Solo una persona vio. Teresa, una empleada invisible a los ojos de la casa, pero que veía más que nadie. Y fue una noche cualquiera, al ir por un trapo olvidado en la cocina, que escuchó un susurro entrecortado por sollozos. Se quedó quieta, el trapo en la mano, el corazón apretado, y el instinto diciendo, escucha. Esto no es normal. Teresa pasó el resto de la noche inquieta. Hizo de todo para no pensar en lo que había escuchado. Lavó platos limpios, dobló trapos, limpió el suelo en silencio. Pero el eco de los sollozos no se le salía de la cabeza. Por la mañana, encontró a los gemelos en el jardín interior, sentados uno al lado del otro, frente a un rompecabezas de 1000 piezas que nadie parecía querer terminar. Estaban callados, con los calcetines sucios de caminar descalzos por la casa y un silencio entre ellos que decía más que cualquier palabra. Uno de ellos la miró, rápido, como quien pide ayuda sin sonido, y bajó la vista de nuevo. Teresa fingó no notar, pero sintió un nudo subirle por la garganta. Esa tarde, subió discretamente a la habitación. Dejó un vaso de agua al lado de la cama y notó una hoja doblada. Era un dibujo. 2 monitos tomados de la mano con una mujer de delantal. Uno reía. El otro tenía lágrimas azules. Y eso, para Teresa, fue una petición. Esa noche, Teresa no esperó que todo se repitiera. Fingó irse a dormir, pero se quedó despierta. Como a las 9, se quitó los zapatos, subió las escaleras en silencio y se paró frente a la puerta de los gemelos. No tocó, solo pegó el oído, silencio. Luego, un murmullo ahogado, un llanto contenido, otra vez, y una frase apenas audible entre sollozos. Dijo que venía hoy. Teresa sintió el pecho apretado. Bajó de nuevo a la cocina. Se sentó en el banco y miró sus manos, rugosas, cansadas. Recordó a su hijo, que ya era grande y vivía lejos. Cuántas noches tuvo que tragarse el dolor para no asustarlo. Y ahí, sola, decidió, mañana hará algo. No sabía qué, pero no. Podía seguir fingiendo.
No dejaría que esos niños crecieran creyendo que nadie ve, que nadie se queda, que nadie escucha. Porque, en el fondo, lo que les dolía a ellos era lo que a ella ya le había dolido también. El día siguiente amaneció soleado, pero dentro de la casa el ambiente era el mismo, callado, tenso, casi irrespirable. Los padres habían salido temprano, como siempre, dejando notas frías en 1900. La cocina. Dar suplemento a las 10, clase de piano a las 15. Ningún buenos días. Ningún ¿cómo están? Teresa observó a los gemelos desde lejos. Jugaban en silencio, uno al lado del otro, como dos fantasmas pequeños cumpliendo con su rutina. Por la tarde, sacó algo que no usaba desde hacía años. Una guitarra vieja, con cuerdas oxidadas y olor a madera guardada. Ya no sabía tocar bien, pero recordaba una canción que su mamá le cantaba de niña. Una música sencilla, sin estribillo, pero que la calmaba. Ensayo tras ensayo, sus dedos recordaron el camino. Esa noche, subió una vez más al cuarto. Esta vez, tocó la puerta. Y esperó. Abrieron. Los niños la miraron extrañados, pero no retrocedieron. Entró. Se sentó en el suelo. Y dijo, ¿puedo tocarles algo? Los gemelos no respondieron. Se miraron entre ellos, luego a la guitarra, luego a Teresa. Había una mezcla de sorpresa y desconfianza en sus rostros. Nadie, jamás, había hecho eso. Nadie se sentaba en su cuarto sin permiso, nadie se ofrecía a cantarles algo, pero no dijeron que no. Solo se quedaron en silencio. Teresa afinó una cuerda con cuidado, respiró hondo y empezó a tocar. La melodía era sencilla, algo torpe, con notas que temblaban en el aire como si también tuvieran miedo. Pero su voz era suave, real, como esas voces que te arrullan cuando todo lo demás falla. Los niños no se movieron. Al principio, parecían confundidos. Luego, uno apoyó la cabeza sobre la almohada. El otro cerró los ojos. Teresa no los miraba, solo cantaba, como si lo hubiera hecho toda la vida. Cuando terminó, no dijo nada. Se levantó despacio, salió del cuarto sin hacer ruido, y por primera vez en semanas, esa noche no escuchó ningún llanto. La mañana siguiente fue distinta. Los niños no sonreían, pero tampoco evitaban su mirada. Cuando Teresa entró a la cocina, uno de ellos ya estaba allí. No dijo nada. Solo señaló la taza de leche. Ella la alcanzó. Él asintió con la cabeza. Fue el primer gesto de conexión. Pequeño, silencioso, pero real. Esa noche, Teresa volvió con la guitarra. Tocó otra canción. Esta vez, los gemelos ya la esperaban acostados, con las cobijas hasta el cuello y los ojos bien abiertos. Al tercer día, uno pidió una historia. Al cuarto, el otro preguntó si ella tenía hijos. Teresa no respondía todo, pero se quedaba. Les cantaba. Les hablaba de cuando era niña, de cómo jugaba en el campo, de cómo su madre hacía pan con leña. Cada noche era una costura invisible en una herida abierta, y sin que nadie lo dijera en voz alta, algo estaba cambiando. El miedo dejaba espacio a la calma, la soledad a la presencia, y la casa por fin empezaba a respirar diferente. Los demás empleados comenzaron a notar algo raro. ¿Por qué los niños ya no lloran?, murmuraban en la lavandería. ¿Será que les dieron algún medicamento nuevo? Nadie imaginaba que la causa era una mujer sentada en el suelo con una guitarra vieja y una voz temblorosa. Los padres, por su parte, seguían ausentes. El padre viajaba por negocios, la madre iba de evento en evento, mandaban regalos, audios, cortos, videollamadas programadas. Pero cada vez que sonaba el timbre y llegaba una caja nueva, los niños ni se inmutaban, ya no esperaban nada de ahí. Teresa, en cambio, comenzó a recibir dibujos en la mesa, figuras de ella tocando, de los niños sonriendo, de lunas tristes con guitarras que cantaban. Los pegaba en su cuarto, uno por uno.
Era su altar secreto. Y cada noche, al subir, llevaba consigo algo más que canciones. Llevaba atención, memoria, cariño. Cosas que nunca se envuelven en papel de regalo. Cosas que ahora empezaban a importar. Un viernes por la noche, mientras Teresa tocaba, uno de los niños interrumpió la canción. ¿Puedes enseñarme?, dijo en voz baja, como si tuviera miedo de romper algo con sus palabras. Teresa se quedó en silencio un momento. Luego asintió. Al día siguiente, bajó con una guitarra pequeña, una que había sido de su hijo cuando era niño. Se la entregó al gemelo más curioso. Él la recibió como si fuera un tesoro. Desde 1902, entonces, cada tarde, practicaban unos minutos antes de dormir. El hermano escuchaba desde la cama, como si también aprendiera. Era un ritual silencioso, imperfecto, pero lleno de sentido. A veces fallaban las notas, a veces reían. A veces simplemente se quedaban callados, pero juntos. Y eso bastaba. Las paredes de la casa, antes mudas, empezaron a guardar nuevos sonidos. Rasgueos tímidos, risas bajitas, pasos pequeños acompañados de canciones inventadas. El lujo seguía, pero ya no era lo único que vivía ahí. Ahora también había alma. Pasaron las semanas. La rutina ya no era la misma. Los niños pedían que Teresa los acostara. No aceptaban dormir sin su canción. Y si una noche ella se retrasaba, uno bajaba descalzo hasta la cocina para buscarla. Era como si, por fin, hubieran encontrado un lugar seguro dentro de la casa, no uno hecho de paredes, sino de presencia. Un día, la madre llegó más temprano de lo normal. Subió las escaleras sin avisar, abrió la puerta del cuarto y los vio. Teresa sentada en el suelo, guitarra en mano. Los gemelos abrazados a sus almohadas, escuchando con los ojos cerrados. No interrumpió. No dijo nada. Solo cerró la puerta con cuidado y bajó sin hacer ruido. En la cena, preguntó por primera vez en mucho tiempo: ¿cómo están los niños? La respuesta la desconcertó. Felices. No entendía por qué, ni cómo, pero algo dentro de ella sintió una punzada de vergüenza. ¿Cómo es que alguien más les había dado lo que ella no? Esa noche, la madre se quedó despierta más de lo habitual. Caminó por la casa en silencio, observando detalles que siempre ignoraba. Los dibujos pegados en el refrigerador, una guitarra infantil apoyada en la pared, un cuaderno con garabatos y corazones alrededor de una figura con delantal. Se sintió fuera de lugar en su propia casa. Al día siguiente vio a Teresa en el jardín. La llamó, no para reprenderla, como muchos temían, sino para preguntarle si podía enseñarle esa canción. ¿Cuál de todas?, preguntó Teresa, con una sonrisa tranquila. La que les cantas cuando no pueden dormir. Teresa se la enseñó, lentamente, sin prisa. La madre no cantaba bien, pero no importaba. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, fue ella quien tocó la puerta del cuarto. Los niños se sorprendieron. No supieron si estaban soñando. Se sentó al borde de la cama, tomó la guitarra, y aunque le temblaban las manos, empezó a cantar. La voz de la madre no era afinada. Se quebraba, temblaba, dudaba. Pero los niños no se rieron, no se movieron. Solo la miraban como si fuera la primera vez que realmente la veían. Ella terminó la canción con los ojos húmedos. Nadie aplaudió. Nadie habló. Pero el silencio estaba lleno. Teresa, que había quedado en la puerta, observó todo en silencio. Sabía que no era su momento. Dio media vuelta y bajó. En la cocina se quedó un rato sentada, respirando hondo. No era tristeza lo que sentía. Era otra cosa. Algo como alivio y despedida. Esa semana no subió a cantar, y los niños no, la buscaron. Dormían temprano, con la guitarra junto a la cama y con la madre cada vez más presente. Teresa seguía trabajando, pero algo había cambiado. Su lugar, el que ocupó con ternura y música,
Ahora estaba siendo ocupado por quien siempre debió estar allí. Y eso, aunque le doliera un poco, era lo correcto. Un viernes, Teresa fue llamada a la oficina del padre. Nunca hablaban. Él era de pocas palabras y muchos trajes. Cuando entró, él le pidió que se sentara. Tenía en la mano uno de los dibujos de los niños, ella, la guitarra, dos figuras sonrientes a su lado. No sabía nada de esto, dijo, él bajando la mirada. Me lo perdí todo. Teresa no supo qué responder. No era su lugar juzgar, pero tampoco fingir. Todavía puede estar a tiempo, dijo con calma. El hombre asintió, como quien recibe una lección sin orgullo. Esa noche, fue él quien tocó la puerta. No llevaba regalos, no tenía el celular en la mano, solo entró, se sentó con los niños y escuchó. Escuchó a su esposa cantar, a sus hijos reír bajito, a la casa respirar en voz baja, y entonces, sin decir una palabra, tomó la guitarra, rasgueó una nota, luego otra, y por primera vez, todos estaban ahí, juntos, presentes, reales. A la mañana siguiente, Teresa encontró una nota en su habitación. Era simple, escrita con letra de niño. Gracias por quedarte cuando nadie más lo hizo. Iba acompañada de un dibujo, ella con una capa, como una heroína, en medio de una casa que ahora tenía ventanas abiertas y corazones volando. Teresa se sentó en la cama y lloró en silencio. Lloró por esos niños, por su hijo lejano, por todas las veces que también quiso que alguien la viera, y por esa sensación rara de haber cumplido una misión que nunca le fue pedida, pero que había aceptado con el corazón. Ese día, mientras regaba las plantas, uno de los gemelos se acercó. No dijo nada, solo la abrazó por la espalda. Largo, fuerte, sincero. Teresa no necesitó palabras, lo entendió todo, sabía que su papel no era eterno. Pero lo que había dejado, eso sí lo sería. Porque el amor, cuando es de verdad, nunca se va, solo cambia de forma. Las semanas pasaron, y la casa, antes silenciosa, ahora tenía sonidos nuevos. Pasos corriendo por los pasillos, canciones inventadas, carcajadas detrás de puertas entreabiertas. Los padres aprendieron a quedarse, no por culpa, no por obligación, sino porque empezaron a entender que el tiempo que no se da, no se recupera. Teresa seguía ahí, pero en otro rol. Ya no era la que rescataba noches rotas, sino la que observaba de lejos con una paz suave en el pecho. A veces aún tocaba una canción, pero los niños ya no lloraban. Ahora cantaban con ella, a veces desafinados, a veces en coro, siempre felices. Y cuando alguien nuevo llegaba a la casa y preguntaba, ¿quién les enseñó eso?, ellos no dudaban. Teresa, ella nos enseñó a dormir sin miedo. Nadie más en la casa entendía el peso de esas palabras, pero ella sí, porque sabía que, en silencio, había hecho lo más difícil. Transformar el abandono en ternura, la ausencia en abrigo. Un día, mientras acomodaba libros en la biblioteca, Teresa encontró algo inesperado. Un álbum. En la portada decía, Nuestra familia. Al abrirlo vio fotos recientes, los gemelos sonriendo, la madre abrazándolos en pijama, el padre empujando una bicicleta. No eran imágenes perfectas. Algunas estaban borrosas, otras mal encuadradas, pero eran reales. ¡Vivas! Y entre esas páginas una foto la hizo detenerse. Ella, sentada en el suelo, guitarra en mano, rodeada de risas. No recordaba que la hubieran tomado. Al pie, un mensaje escrito con marcador. Así empezó todo. Teresa cerró el álbum despacio. Lo sostuvo contra el pecho y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir orgullo. No por haber sido vista, sino por haber visto. Por no haber pasado de largo. Por haber elegido quedarse cuando lo más fácil era ignorar. A veces, los héroes no salvan el mundo, solo encienden
Una luz pequeña, en una habitación donde nadie más quería entrar. Con el paso del tiempo, las rutinas cambiaron. La madre ya no necesitaba alarmas para saber cuándo era hora del cuento. El padre dejaba el trabajo en pausa para preparar el desayuno de vez en cuando, y los niños seguían creciendo, pero ahora con algo que antes no tenían: memoria emocional. Sabían lo que era un abrazo inesperado, una canción compartida, una risa sin apuro. Una tarde, mientras Teresa barría el patio, escuchó música. No era ella, eran ellos. Los gemelos tocaban juntos en la sala. Uno rasgueaba, el otro cantaba. La letra era inventada, la melodía imprecisa, pero había algo profundamente hermoso en ese caos. Teresa se quedó en la sombra, mirando desde lejos, y sonrió. No necesitaba más. Lo que había sembrado ya daba fruto, y como todas las semillas que crecen bien, ya no dependían de ella para florecer. A veces, el verdadero cambio no hace ruido, solo se queda y transforma, como una canción que nunca se olvida. Un sábado por la mañana, Teresa recibió una llamada. Era su hijo. Después de años sin verse, venía a visitarla. La noticia la llenó de emoción y de un nerviosismo infantil. Limpiaba su cuarto una y otra vez, revisaba fotos antiguas, preparaba su platillo favorito. Cuando él llegó, los gemelos corrieron a la puerta. ¿Tú eres el hijo de Teresa?, preguntaron con los ojos brillantes. Él sonrió, confundido. Sí, ella es nuestra maestra de canciones, dijeron. Esa noche, los cuatro se sentaron juntos en el jardín. Teresa, su hijo, y los dos niños que sin querer le habían devuelto pedazos de sí misma. Cantaron, comieron pan dulce, se contaron historias, y por primera vez, todo lo que ella había sido, madre, cuidadora, mujer silenciosa, se integró en un solo momento de paz. No había pasado en vano por esa casa, no solo había dejado huella, había sanado partes de sí que ni sabía que estaban rotas. Y eso no tiene precio. Con la visita de su hijo, Teresa empezó a pensar en algo que había evitado por mucho tiempo: irse. No porque quisiera huir, sino porque sentía que su ciclo allí se estaba cerrando. Los niños ya no necesitaban una guitarra para dormir. Los padres ya no necesitaban que alguien les mostrara lo que era el afecto. Y ella necesitaba volver a su propia historia. Una tarde, habló con la familia. No hubo drama, solo sinceridad. Me voy en paz, dijo. La madre la abrazó largo, como quien no encuentra palabras. El padre le dio la mano, firme, agradecido. ¿Y los gemelos? Los gemelos no dijeron nada. Solo se fueron corriendo y regresaron con un cuaderno. En la portada decía: canciones que no queremos olvidar. Lo habían llenado con dibujos, letras mal escritas, recuerdos. Es para ti. Pero solo si prometes que no vas a olvidar. Teresa lo sostuvo contra el pecho, conteniendo el llanto. No. Esto nunca se olvida. El último día de 1910, Teresa llegó con sol y olor a pan recién horneado. No fue una despedida grandiosa, no hubo fiesta, ni discursos, ni regalos costosos. Solo abrazos largos, miradas que decían más que 1000 palabras, y una casa que, de alguna forma, ya no era la misma. Antes de salir, Teresa subió una vez más al cuarto de los niños. No encontró juguetes tirados, ni llanto, ni silencio. Solo 2 camas tendidas con esmero, una guitarra apoyada en la esquina, y una nota. Gracias por enseñarnos a sentir. La guardó en su bolso, junto con el cuaderno de canciones. Al cerrar la puerta principal, se detuvo un segundo. Respiró profundo y sonrió. No era tristeza lo que sentía, era gratitud, porque sin planearlo, había cambiado una historia, y también la suya. A veces, los grandes milagros no vienen del cielo, vienen de una mujer común, con manos gastadas, una guitarra vieja,
y la decisión valiente de no mirar hacia otro lado. Años. Después, los gemelos ya eran adolescentes. Seguían viviendo en la misma casa, que ahora tenía menos mármol y más risas. A veces, cuando uno no podía dormir, el otro sacaba la guitarra y tocaba esa vieja melodía que una vez lo salvó. Nadie hablaba mucho de Teresa, pero estaba en todo, en las canciones, en los silencios cómodos, en la forma en que se miraban para saber si el otro estaba bien. Ella ya no vivía ahí, pero su huella era permanente. En una entrevista escolar, les preguntaron qué era para ellos una familia. Uno respondió: es quien se queda cuando estás triste, aunque no tenga la obligación. El otro agregó: es quien canta, incluso cuando su voz tiembla. Y en algún rincón, tal vez lejos, Teresa abría un cuaderno gastado, pasaba las páginas con cuidado, y volvía a escuchar, dentro de sí, aquellas voces pequeñas que un día la llamaron sin palabras. Y ella, sin dudar, respondió con amor.